Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los maestros de la ley se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El maestro de la ley contestó a Jesús: muy bien, maestro, es cierto lo que dices. Dios es único y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había contestado con sabiduría, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Después de esto, ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Un nuevo día que el Señor nos regala. Podemos contemplar la maravilla de la creación, el amor de Dios que engalana, que embellece todo el entorno para recordarnos que ahí está su presencia viva, que Él está en medio de nosotros, que se comunica y que nos lleva también de su mano para que alcancemos la felicidad, la alegría, la plenitud, pero eso sí, siempre con Dios en nuestro corazón. Hoy hay una pregunta por parte de un escriba a Jesús y Jesús responde con dos respuestas, valga la redundancia. La pregunta del maestro de la ley es: ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y aquí cobra sentido esa pregunta, porque ellos ya están confundidos, porque tienen 613 preceptos. De los 10 mandamientos que todos conocemos, ellos fueron sacando muchas prohibiciones y luego fueron sacando muchas tareas, deberes, obligaciones para cumplir de acuerdo a lo que la ley decía. Entonces se habían olvidado del primero de los mandamientos. Y por eso la pregunta tiene validez. Si este hombre hace una pregunta capciosa sabiendo cuál era el primero de los mandamientos, pues Jesús le va a dar una respuesta que trae también consigo una consecuencia positiva, que es amar al prójimo, que es amar al hermano. Pues bien, la respuesta del Señor es: escucha, Israel. Es lo primero que uno como pueblo de Dios tiene que hacer, escuchar los mandatos del Señor. Porque si no tenemos oído presto a la palabra de Dios, si no estamos dispuestos a escuchar lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, pues pueden haber muchas normas y muchos mandatos, pero si no sabemos escuchar, ¿cómo las vamos a entender? ¿Cómo las vamos a aprender? Y es lo primero que dice Jesús: escucha, Israel, Shema Israel, dice. Escucha, Israel, lo que el Señor te dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego viene, como les decía, la consecuencia de amar a Dios, que se convierte en un segundo mandamiento: amar al prójimo como se ama a uno mismo. Si uno en realidad dice que ama a Dios, bien Santiago nos va a decir: el que diga que ama a Dios a quien no puede ver, Juan dice que el que dice que ama a Dios a quien no puede ver y odia a su hermano a quien sí lo puede ver, pues es un mentiroso, porque en realidad si nosotros amamos a Dios, pues el amor a Dios se ve reflejado en el amor al hermano. Cuando uno aprende a ver al otro como un hijo de Dios, así como también yo me siento hijo de Dios, pues uno aprende a quererlo, a respetarlo, a tenderle la mano, a no buscar cómo le puede hacer daño, a herirlo, a maltratarlo. Por eso nuestra sociedad está tan llena de violencia, porque ven al otro no como un hermano, como un hijo de Dios, sino lo ven como un enemigo al que hay que destruir. Y todo eso nos lo han ido enseñando las potencias, esos deseos de poder, de tener y de placer, lo que la sociedad de consumo nos ofrece. Todo eso lo ha ido enseñando y nosotros hemos ido guardando rencor en nuestro corazón. Sin embargo, nos atrevemos a decir que amamos a Dios, vamos a la iglesia y celebramos la Eucaristía y muchos comulgamos, pero en nuestro corazón tenemos odio contra el hermano. Entonces ahí sí cobraría mucho sentido las palabras de Juan: el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, porque ¿quién puede amar a Dios a quien no ve y odia a su hermano a quien sí puede ver, a quien le puede tener caridad, a quien le puede hacer el bien? Entonces yo creo que ahí es donde Jesús nos invita a nosotros también a recapitular.
Si es importante así el amor a Dios y que debe serlo como cristianos católicos que somos, y el primero en todo para amar es mi Dios y luego al hermano, pues todos estos dos mandatos van de la mano. Precisamente Jesús lo dice así, cuando le pregunta al maestro de la ley y él responde: muy bien, maestro, es cierto lo que dices, Dios es único y no hay otro fuera de él, y amar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios que era lo que acostumbraban a ofrecer en la ley. Por eso el Señor le está diciendo a este hombre, y él lo ha comprendido. Cuando Jesús ve que este hombre responde de manera sensata, le dice: no estás lejos del reino de los cielos. Ve y haz esto. Después de esto, ya nadie se atrevió a preguntarle más a Jesús, porque ya el hombre había comprendido en qué consiste amar a Dios. La invitación es muy clara, mis hermanos. Yo creo que también el Señor hoy nos invita a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, con todo lo que somos y tenemos. Pero también nos invita a amar al hermano. Revisemos este segundo mandamiento, porque puede ser que en el amor a Dios estemos bien, pero en el amor al hermano quizá es donde estamos en deuda, porque tenemos odio, resentimiento, deseo de venganza, deseo de hacerle daño al otro, o incluso tenemos o consideramos a personas que son enemigas. Al contrario, si es hija de Dios también es un hermano mío, por lo tanto hay que ayudarle para que crezca, para que avance, para que descubra el amor infinito y misericordioso de nuestro Padre Celestial. Que este domingo sea un domingo de bendición. Hoy es 31 de octubre y el Padre del Cielo nos ofrece una bonita oportunidad para terminar este mes con amor al prójimo, con amor a Dios, y poner en práctica esa palabra que se hace vida en nosotros. Oremos por quienes están enfermos y nos han pedido oración. El Padre del Cielo los colme con su gracia, con su bendición, y les conceda a los hermanos enfermos el don de la salud. Aquellos que están en las clínicas, hospitales, en las casas recuperándose, el Padre médico del cuerpo y del alma les conceda el don de la salud. A nuestros hermanos que cumplen un añito más de vida en este 31 de octubre, el Padre del Cielo les conceda su bendición especial. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.